con el episodio de la transfiguración de Jesús que comentamos en este segundo domingo de Cuaresma. El evangelista Lucas quiere aclararnos cuál es el destino del ser humano, qué destino nos atiende cuando, como Jesús, somos capaces de dar la vida por amor, de entregar nuestra vida por el bien de los demás. Pues bien, el destino es participar de la misma gloria divina, tener una vida capaz de superar la muerte. La muerte no es un fracaso, la muerte no pone punto final a la existencia del ser humano, sino todo lo contrario. Es el pasar a esa plenitud de vida, refulgir de la misma luz de Dios. Y así nos lo cuenta el evangelista en el episodio de este domingo. 8 días después de este discurso, se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos refulgían de blanco. 8 días después de este discurso, el discurso es el anuncio que Jesús ha dado de su pasión, muerte y resurrección, lo que él espera en Jerusalén. Un anuncio que ha causado pavor entre los discípulos que se han opuesto a aceptar un Mesías que va a perder la vida en la ciudad santa. Pues bien, Jesús quiere aclarar las ideas a sus discípulos, quiere hacerles ver que su mesianismo no es un mesianismo de poder o que va a derrotar a los enemigos en Jerusalén, sino todo lo contrario. Es un mesianismo que va a dar la vida, que tiene que ver con el servicio, que se preocupa por el bien de los demás. Por eso dice el evangelista que 8 días después de haber dado este anuncio, la cifra 8 tiene que ver con la resurrección. Jesús quiere llevar a los discípulos al núcleo de su mensaje, de una vida capaz de superar la muerte. Y sube al monte a orar, la oración como expresión de la máxima confianza con Dios, pero al mismo tiempo esa oración que en el Evangelio de Lucas tiene que ver con momentos importantes en la vida de Jesús y una oración que está dirigida sobre todo a favor de sus discípulos para que puedan liberarse de esa mentalidad que les impide de aceptar la novedad de Jesús, de comprender que la vida vale cuando se entrega y que cuando uno es capaz de dar la vida por amor, la muerte no tiene algún poder sobre la persona humana. Esa oración de Jesús entonces lo lleva a esa confianza plena en el proyecto del Padre, lo lleva a dar a conocer el destino del ser humano, ser revestido de esa luz, sus vestidos refugían de blanco, el aspecto de su rostro cambió. Es entonces lo que Jesús quiere mostrar a este grupo de discípulos que son los más refractarios a aceptar su mensaje. Y en esto se presentaron 2 hombres que conversaban con él, eran Moisés y Elías, que se habían aparecido resplandecientes y hablaban de su éxodo que iba a completar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban amodorrados por el sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Jefe, viene muy bien que estemos aquí nosotros, podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Jesús manifiesta esa gloria, esa participación de la condición divina. La luz tiene que ver con una vida capaz de superar la muerte. Y mientras manifiesta ese destino del ser humano, se aparecen o conversan con él 2 personajes que son importantes en la tradición de Israel, Moisés y Elías. Moisés, el que ha dado la ley, y Elías, el profeta, que la ha observado con mucho fervor, incluso de manera violenta. Pues bien, estos 2 personajes fundamentales en la historia de Israel están conversando con Jesús, así como Moisés cuando entraba en la tienda del encuentro conversaba con Dios. Ahora están conversando de su éxodo, de ese éxodo que Jesús va a llevar a cabo en Jerusalén. Lucas está haciendo una denuncia muy fuerte de la ciudad llamada Santa, porque Jesús, que sabe que en Jerusalén le espera la muerte, pues bien, esa muerte va a ser el inicio de una historia nueva, de una etapa nueva en la historia. Va a ser ese éxodo, salir hacia la libertad total. Jerusalén como tierra de esclavitud, tierra de opresión. Y de eso está hablando entonces Jesús con estos personajes que tienen que ver con todo el Antiguo Testamento. Los discípulos se han quedado completamente desinteresados en este diálogo, están amodorrados por el sueño. El sueño tiene que ver con el no tener algún interés hacia lo que Jesús dice o hace, es falta de solidaridad. Pero no obstante eso, dice que se espabilaron, vieron la gloria, vieron esa condición divina que Jesús ahora presenta con su persona, y mientras se están alejando los personajes Moisés y Elías,
Pedro interviene de una manera muy particular. Quiere que esa escena no se acabe. Propone construir 3 chozas. Las chozas o esos tabernáculos, esas tiendas de campaña, tenían que ver con una fiesta muy importante en el pueblo judío, la fiesta de las chozas o de las cabañas, en las que se daba gracias a Dios por los frutos de la tierra, recordaba el pasaje del pueblo en el desierto cuando vivió en chozas, en cabañas, pero también en esa fiesta se esperaba la manifestación del Mesías. El Mesías iba a manifestar durante la fiesta de las chozas. Pues bien, Pedro, que quiere aceptar a Jesús como Mesías, pero sin perder esa autoridad de Moisés y de Elías. Por eso las 3 chozas tienen que ver también con los personajes del Antiguo Testamento. Para Pedro lo importante es que Jesús sea un Mesías que se queda completamente vinculado a la tradición de Israel. Y es curioso que en el modo de enumerar las 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, Moisés se queda al centro. La persona más importante para Pedro no es Jesús, es Moisés, es la ley. Por eso dice el evangelista que Pedro no sabía lo que decía, está talmente adoctrinado por esa tradición religiosa que su mente es incapaz de razonar de una manera lógica y comprensible. Mientras hablaba se formó una nube y los fue cubriendo con su sombra. Al entrar en la nube se asustaron y hubo una voz de la nube que decía: «Este es mi Hijo el elegido, escuchadlo a él». Al producirse la voz, Jesús estaba solo. Ellos guardaron el secreto y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Mientras Pedro está hablando, hay una manifestación divina muy grande a través de esta imagen, el símbolo de la nube, esa nube que los cubre con su sombra, pero los discípulos se asustan, tienen pavor de tener un contacto con el divino. La religión ha enseñado que hay que mantener las distancias con lo sagrado, con la misma realidad divina, porque puede ser peligroso. No confían todavía en Jesús, en ese mensaje, en esa propuesta de acoger a un Dios que quiere ser siempre cercano, que quiere estar viviendo en medio de los hombres. Pues bien, de la voz de la nube sale esa voz en la que se pide de una manera imperativa que se escuche solamente a Jesús, que es el Hijo amado, el elegido. Son las mismas palabras recordadas durante el bautismo de Jesús. Esto quiere decir que ni Moisés ni Elías, que no han hablado con los discípulos, sino han conversado solamente con Jesús y ahora desaparecen, estos 2 personajes del pasado nada tienen que decir a la comunidad cristiana. Los discípulos no tienen que escuchar ni la voz de Moisés ni la voz de Elías, sino solamente la voz de Jesús. Por eso, para entender todo lo que en la historia Dios ha revelado a su pueblo, hay que partir de Jesús. No podemos partir de Moisés ni de Elías. Es la palabra de Jesús el criterio para poder interpretar o comprender las palabras que se han dicho en el pasado. Moisés y Elías tienen valor solamente si se leen a la luz de la palabra de Jesús. Desaparecen estos personajes y dice el evangelista que Jesús se quedó solo como solo va a estar ante su muerte, pero los discípulos no tienen todavía el valor de contar lo que ha sucedido, prefieren guardar silencio, callaron, no anunciaron a nadie, si bien este es el cometido del discípulo, de dar el anuncio, lo que habían visto. Para los discípulos todavía es muy difícil aceptar esta experiencia de una vida capaz de superar la muerte solamente si acepta su entrega, si decide y elige entregarse y darse por amor de los demás. Y sobre todo no acepta a los discípulos que para seguir al Mesías haya que dejar a un lado, haya que renunciar a los pilares de la tradición religiosa que eran Moisés y Elías. Solamente Jesús es el Maestro, solamente su palabra puede guiarnos en este camino, en este éxodo hacia la libertad plena, y en este camino también nosotros podemos, como Jesús, dar la vida, ser transfigurados por el amor.